y estamos con el licenciado Juan Pablo Costa, que es economista del CEPA. Juan Pablo, gracias por venir al programa. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, tenemos muchas preguntas. A ver, un dato que los medios de comunicación se están ocupando ahora, la inflación del mes de diciembre, pero cuando tomamos ya la inflación interanual, estamos diciendo 35, 36, 34, o sea, estamos tomando como punto de partida 20 puntos por debajo de la inflación del periodo anterior. ¿Esto es correcto o no es correcto? Después vamos a hablar de las cuestiones negativas, pero arranco de lo macro, de lo mayor a lo menor. Era 56, será 36, será 35, interanual, bueno, hay 20 puntos por debajo, ¿es correcto? Exactamente. A ver, el año 2020 fue un año bastante particular en materia de precios, bueno, en muchas cosas, pero en materia de precios estrictamente hablando, nosotros tenemos todo lo que fue el primer semestre aproximadamente, en donde hubo una muy marcada desaceleración de precios, ¿sí? Ya a partir de diciembre, a partir de enero, o sea, digo, esto es previo al inicio de la pandemia. Y luego a partir de agosto, con las primeras señales de reactivación, con la salida del aislamiento en gran parte del país, bueno, comienza de nuevo las presiones inflacionarias. En estos últimos meses lo que vimos fue un incremento, especialmente en algunos rubros más sensibles. Creo que por eso también en muchos casos digamos, ha impactado también en los medios y en la sensación, obviamente, de gran parte de la población, entre ellos los rubros de carne, frutas y verduras, o sea, productos obviamente muy importantes para lo que es la mesa de los argentinos y argentinas, y por eso obviamente ha impactado más que en otros momentos, que por ahí los rubros que más aumentan son rubros que no son tan importantes. Espera un segundito, voy a apoyar acá la tablet. Bueno, a ver, ya mencioné vaso lleno. Sí, el vaso lleno dijimos 20 puntos por debajo. Ahora vamos a las asignaturas pendientes. Yo te tomo de distintas fuentes, ¿sí? También CEPA, pero te tomo consumidores libres. Te tomo Focus Market, o sea, consumidores libres, una asociación civil, Focus Market privado, que hace el Scantec de los supermercados y demás, y agarro el azúcar, grupos económicos concentrados, interanual 73%. Agarro la yerba, interanual 69%. Agarro los lácteos, interanual, depende qué tipo, el queso por un lado, la leche el gobierno no pudo negociarlo, pero los quesos también tuvieron un ratio pero muy importante. Bueno, ¿qué considerás vos que van a ser los desafíos del gobierno para poder controlar a los grupos concentrados que por distintos motivos ellos van a decir, señor, el dólar aumentó y como aumentó el dólar, en el mercado interno también trasladamos el precio dólar? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que la mesa de los argentinos no puede estar regida por el precio del dólar, ¿sí? Por eso acá, obviamente, como bien lo decías vos en el final de tu planteo, hay también un debate político, ¿sí? No es solamente un debate técnico, ¿sí? La cuestión de la inflación vinculada a los grupos productores de alimentos, sino también un debate político. Yo creo que uno de los principales desafíos el gobierno ya lo ha comenzado a encarar, creo que bastante exitosamente, a partir de diciembre de 2019, cuando congela gran parte de los alimentos, de los precios más importantes de la economía, como por ejemplo la energía, los combustibles, y además comienza con toda la política de precios cuidados, luego precios máximos cuando comienza la pandemia. Para mí, durante 2021 la política del gobierno va a ser, primero, fortalecer mucho precios cuidados. De hecho, se está estudiando en muy breve plazo incrementar, duplicar o triplicar la cantidad de productos, incluso incluyendo varios cortes de carne, o sea... Artículos de limpieza también. Artículos de limpieza, sí, etcétera. El presidente dijo en una declaración más cortes de carne, pero también vemos... No, y hay otra cuestión muy importante respecto a lo que decías vos, que es empezar a aplicar en el primer trimestre, durante el primer trimestre, la ley de góndolas. ¿Sí? La ley de góndolas es una herramienta que se votó, recordemos, en el verano de 2020, hace un año, a instancias de este gobierno, lógicamente, y todavía por la pandemia no se terminó de reglamentar, ahora sí lo están haciendo, y básicamente lo que consiste es en una ley que va a permitir una mayor competencia a nivel de las empresas. Comentamos acá en el programa, disculpame que te interrumpa, pero está muy bien, porque es periodismo, tiene que ser dinámico. Estamos de acuerdo con la ley de góndolas, estamos de acuerdo. ¿Sí? Para que no se interprete mal. Tal vez la diferencia es la implementación, el tiempo de implementación. Los grandes grupos, las barreras de ingreso para las pymes son muy grandes, ¿sí?
son muy grandes. Va a ser difícil. Pero hoy vos hablaste de ley de góndola y me parece buenísimo que lo hayas comentado porque había comprado un yogur con una presentación que se hace en Tandil, una presentación espectacular que no está en los grandes super, está en los supermercados chinos. Y digo, este es el que tiene que estar por la ley de góndolas. Pero ¿a qué voy? El tiempo de implementación y poder lograr lo que la gente busca, que se baje cuanto antes la inflación, por ahí pasa el problema. Está buenísimo, pero el tiempo no va a ser el tiempo de la implementación de la ley de góndolas y sus resultados dentro de los precios finales no van a ir acompañados con la expectativa que tiene la gente sobre la inflación. No, es a largo plazo. La ley de góndolas puede servir, de hecho yo creo que va a servir, pero obviamente es en el largo plazo. Vos no vas a resolver el problema de la inflación o de la dinámica de precios. De consumo masivo en 2 o 3 meses no lo vas a resolver. Consumo masivo en supermercados, ni siquiera inflación en general. Claro. No hablamos ni de alquileres, consumo masivo en supermercados. Bueno, por eso te digo, la ley de góndolas creo que es una herramienta muy importante en el mediano, largo plazo. Bien. Porque te va a desconcentrar, vos hablás de los elevadísimos niveles de concentración que tenemos en los principales rubros alimenticios. ¿sí? Bueno, entonces, limpieza, ahí es donde falta limpieza, que son 2 distribuidores también, grandes. a nivel mundial incluso. Sí, Esto sí. es un fenómeno a nivel mundial. Bueno, pará, ahí está, fenómeno a nivel mundial, pero yo siento un economista ahí con otra teoría y te dice, bueno, pero en otros países no se van los precios y están concentrados de la misma manera, por ejemplo, los proveedores de artículos de limpieza. ¿Qué le respondes? ¿Por qué acá ellos fijan los precios y van por encima de la inflación y en otros países no lo hacen? Bueno, en muchos casos porque en otros países existen las herramientas jurídicas y técnicas y políticas para poder controlar los precios y poder, o mejor dicho, controlar los niveles de rentabilidad que tienen en muchos casos este tipo de empresas. O sea, precio no se controla, pero rentabilidad sí. No, al controlar la rentabilidad vos controlás los precios. O sea, muchas veces las empresas pretenden niveles de rentabilidad por encima de la media, ¿sí? En muchos casos bajo el paraguas o con el argumento de decir, bueno, lo que pasa es que venimos de años de crisis, entonces ahora hay que recomponer. Lo que pasa es que, bueno, es un ciclo. Lo mismo dicen los asalariados, ¿no? Exacto. Que dejaron 20 puntos atrás y le costó mucho al rubro que mejor, me olvidé de los aceites. Lo mismo, por encima de inflación y a los aceiteros, a los trabajadores aceiteros, empatarle la inflación le costó muchísimo, ¿no? Bueno, con respecto al aceite hay una novedad importante para este 2021 que es se retoma un programa que existió hasta 2015 por el cual se desacopló, ¿sí?, los precios internacionales del aceite con los precios internos mediante un fondo que se financiaba con una parte pequeña, el 1,2% aproximadamente del total de lo que se exportaba de aceite, va a ese fondo que va a ser destinado a subsidiar a los productores que venden en el mercado interno. Es decir, es una forma de desacoplar el precio. ¿Cómo se llama ese fondo? No recuerdo ahora el nombre. Igual el nombre que va a tener ahora no creo que sea el mismo que tenía antes, bien, claro. Perfecto. Bien. Pero la política es bastante similar. De hecho, en su momento funcionó. Cuando se sacó ese fondo, automáticamente los aceites en la Argentina subieron entre 30 y 35%. Es decir, que había ahí algo que estaba funcionando, digamos. Que funcionaba, claro, Sí. claro. Bien, entonces, hablamos ya de la inflación. Vamos a uno de los temas que plantean los economistas ortodoxos. Bueno, y lo dije en la editorial, ¿no? Bueno, la emisión monetaria. ¿Sí? Entonces, la emisión monetaria puede leerse IFE, puede leerse ATP, y puede leerse algunos empresarios, dicen que no hay que emitir, pero a mi empresa sí que le den ATP. O sea, tienen que emitir para mi empresa, pero para las otras no. No sé si estoy diciendo una logomaquia o una incongruencia, pero más o menos, no lo plantean de manera tan directa, pero el silencio otorga en este contexto. Bueno, ¿qué es lo que ves como escenario? Un presupuesto que se hizo bajo las condiciones de no pandemia. Y estamos en un rebrote. ¿Qué es lo que visualizás vos? No, a ver, yo creo que está muy bien lo que decís vos, porque es cierto, muchas veces los principales grupos empresarios son muy ortodoxos a la hora de plantear de cómo tiene que manejarse el Estado con respecto a su presupuesto, el déficit, ¿no? Reducir el déficit, salvo a la hora de discutir los subsidios o las exenciones impositivas que vayan a recibir la empresa. La realidad es que ahí hay un debate incluso hasta teórico, ¿no?, en el campo de la economía respecto a la emisión monetaria, qué tan inflacionaria es o no, etcétera. La verdad que la Argentina es un país en ese sentido que ha venido demostrando que las teorías más ortodoxas no se cumplen. Básicamente lo que plantea la ortodoxia es que si vos emitís mucho va a haber mucha inflación. Bueno, nosotros venimos de años con emisión prácticamente cero y donde la inflación se ha duplicado, voló. Eso, a ver. Ahora, y este año vos lo decías. Pero se instaló en los medios eso. Pero yo te diría, ahora lo que están diciendo es, no hablo, termina siendo la emisión,
algunos hablan de la emisión, pero sin embargo el gasto público, el gasto del Estado, pasó del 20 durante mucho tiempo al 34 y con la pandemia al 43. ¿Sí? Entonces, por ahí viene el planteo sobre el gasto total. Tiene que haber, para que haya gasto, tiene que haber ingresos que puedan solventar esos gastos. No, a ver, yo creo que eso se va a reacomodar. 2020 fue un año muy particular, entonces obviamente cuando vos analizás el gasto público en el total del producto te queda muy alto, pero ¿por qué? Porque prácticamente no hubo inversión privada, no hubo consumo, hubo muy bajo consumo privado, entonces queda muy elevado. Yo creo que 2021 en ese sentido se va a reacomodar. Lo mismo con el déficit público, que quedamos con un déficit fiscal, digamos, muy elevado, cercano al 8% en 2020, justamente producto de las políticas de contención social frente a la pandemia. De cualquier forma, a ver, yo creo que 2021 va a ser... Por ahora las señales en términos económicos son positivas, ¿sí? O sea, en términos de la economía mundial y además en términos de recuperación económica. Todavía es muy incipiente, obviamente. A ver, hay muchos problemas, pero en principio todo parece indicar, es bastante promisorio el 2021, ojalá así sea. Y si bien es cierto que estamos a las puertas de un rebrote y eso es algo bastante preocupante, además en todo el mundo está ocurriendo, creo que también hay una apuesta a nivel global, incluso te diría, que la vacuna empiece a verse algunos resultados un poco más robustos, digamos, en términos de que se puede inmunizar una parte de la población y de esa forma consolidar la recuperación económica. Yo creo que vinculado a esto, a la recuperación económica y la reactivación del consumo, bueno, creo que el 2021 se viene como un año muy, muy intenso en materia de puja distributiva, ¿sí? Bien, a ver, puja distributiva. Sí, Te básicamente... voy a hablar de una, ¿no? Te voy a hablar de una porque son los titulares de los diarios ahora. Maíz. Bueno, ¿qué pasó? El gobierno dice, muchacho, Bueno, eso es... muchacho, ya que si no sube el precio de los insumos en nuestro país, por un periodo determinado, no exportan. Entonces, ahora el sector agropecuario dice, bueno, no vamos a liquidar nosotros. Bueno, contame un poco, a ver. Bueno, es parte de la puja distributiva porque lo que se ha hecho es suspender las exportaciones de maíz durante 2 meses, durante el verano básicamente. Hay que decir que hay una gran parte de la producción de la cosecha que ya estaba comprometida, eso se va a exportar, digamos, sin ningún problema. El tema es lo demás. ¿Por qué? Porque el maíz es uno de los principales... una de las principales materias primas para engordar ganado y otros animales, con lo cual impacta mucho en el precio de la carne. El aumento del maíz de estos últimos meses impactó muy fuerte en el aumento de la carne. Comentémosle a la gente el aumento de los precios internacionales del maíz, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, lo que hace el gobierno es decir, bueno, no se prohíbe, se cierran las exportaciones de maíz durante un periodo. ¿Para qué? Para desacoplar los precios y que no se siga trasladando ese aumento internacional del maíz a los precios de la carne. Entonces, de alguna forma es un primer round de puja distributiva porque tenemos de un lado, obviamente, un sector exportador. Ya apareció Alfredo de Ángeles con los tapones de punta. Por supuesto, por supuesto. A ver, es evidente que va a haber el sector Alfredo productor de de maíz. Ángeles, les recuerdo a ustedes, era aquel que hacía piquetes en las rutas. Así como es legítimo que los trabajadores tal vez hacen un corte, que a mí me da mucha bronca, los empresarios agropecuarios hicieron cortes en las rutas. De los dos lados, hagamos la misma lectura, no una lectura selectiva. Bueno, y con esa lucha llegó a ser senador, ¿sí? Algunos sindicalistas con su lucha llegaron a ser diputados. Él con su lucha, Alfredo de Ángeles, llegó a ser senador. Un poco para que hagamos una lectura más balanceada de la cosa. No nos gusta ninguno de los dos o nos gustan los dos. Medio difícil, ¿no? Lo que estoy diciendo. Medio difícil, pero bueno, es un poco para hacer una lectura amplia, tener una visión amplia de las cosas. Bueno, no, y entonces, como te decía, la idea es que eso no se traslade a los precios de la carne y por lo tanto al precio de los alimentos. Se busca con el maíz frenarlo y el sector agropecuario, ya el Estado va por todo, se quiere quedar con mi maíz, se quiere quedar con mi tierra. Bueno, eso no es así, la verdad que no es así. Creo que todo lo que es la política comercial en materia de exportaciones es algo que se hace en todo el mundo, digo, porque también con las retenciones a las exportaciones de soja, por ejemplo, se plantea que son confiscatorias, etcétera, y la realidad es que es una política que se realiza, te diría que en muchísimos países del mundo. Primero,
porque es importante en términos fiscales lo que recauda el Estado, obviamente, pero además por esto, porque es una forma de desacoplar los precios internos de los internacionales. No hay forma de que los salarios recuperen realmente poder adquisitivo si no logramos controlar el precio de los alimentos. Es el principal producto que consumimos todos, obviamente, especialmente los trabajadores, los asalariados, con lo cual es el primer punto que hay que poner sobre la mesa a la hora de pensar en una política de contención de los precios y de la inflación. Por eso el gobierno ha puesto bastante energía en eso y además un poco lo planteó también previamente en el discurso de fin de año de la vicepresidenta, cuando dijo: bueno, esperemos que 2021 sea un año de recuperación económica, lo que no queremos es que esa recuperación se la lleven 4, 5, 6 vivos. ¿Sí? Yo creo que en algún punto, más allá de que obviamente es algo abierto a la interpretación, pero creo que en algún punto también se refiere a esto. O sea, el crecimiento de los precios internacionales de las commodities que exporta la Argentina no pueden ser, ¿sí?, solamente redituables para los exportadores, sino que tienen que ser es un esfuerzo del conjunto de la población. Juan Pablo, muchísimas gracias. A vos.